Capítulo 16. El ciclo de quintas. Mara despertó sobresaltada. Tiritaba de frío y le dolía todo el cuerpo. Le daba vueltas la cabeza. El agudo dolor que sentía le impedía pensar con claridad. La lluvia le castigaba la cara y el dolor en su pierna le recordó que tenía que buscar la manera de abrir el botiquín de emergencias en el primer piso. Se incorporó como pudo y se quitó el arnés de seguridad. Miró hacia el edificio APS 911-42 y pudo ver cómo el fuego devoraba los niveles superiores. Trató de divisar a Uso o a la señora Neko, pero la lluvia y el humo que salían de la estructura no le permitían ver nada. El viento provenía del sur, por lo que se encontraba protegida de cualquier objeto errante. Mientras se mantuviera en ese lado del edificio, con la cabeza baja, estaría relativamente segura. Justo cuando se disponía a emprender el camino de regreso a la oficina del edificio, un chillido ensordecedor inundó el recinto. El edificio EPC 911-42 gemía bajo el viento y el fuego que cortejaban su mismísima existencia. El incendio había deteriorado las vigas que le daban soporte, y ahora danzaba en un mortal baile con la gravedad y el viento. Aquel chirrido se convirtió en un desfile de tambores, y el edificio comenzó a desplomarse, llevándose al infierno las pertenencias de los clientes del paraíso junto con él. Al desplomarse, partió los cables de comunicación, por los cuales Mara se había deslizado salvando su vida. Mara corrió en dirección opuesta a la implosión del edificio, mientras una nube de humo negro cubría al viejo edificio APC 166-42. Instintivamente logró refugiarse al lado contrario del derrumbe, pegada a la pared del pozo del elevador, que sobresalía del edificio y de donde colgaban los cables del artefacto. La nube de cenizas que se levantó ahora regresaba en forma de lluvia negra. Aquella lluvia le recordó las pesadillas que tenía cuando era niña. Un escalofrío le bajó por la espina dorsal, paralizándola por unos segundos. Esperó unos pocos minutos, en lo que el polvo se despejaba. El huracán había sido útil para algo. Después de todo, todavía agachada, buscó por el lado norte del edificio, donde encontró una pequeña escalera de metal que la conducía a la repisa entre el primero y el segundo piso. Bajó por la escalera y con cuidado entró por una de las ventanas del edificio. Estaba cerca de la escalera interior que usaron ella y Manafik para subir al tercer piso. Bajó al primer nivel, que ahora se encontraba inundado con casi medio metro de agua. Las luces parpadeaban con más frecuencia que hacía un rato, indicándole a Mara que tenía que apresurarse. Era cuestión de minutos para que el generador de emergencia dejara de funcionar. Inspeccionó el radio que Uso le había dado. Trató de encender el aparato, pero no hubo respuesta. Abrió el compartimiento y se dio cuenta de que no tenía baterías. Al llegar al pasillo central, pudo ver que la parte donde se encontraba la Dama de la Oscuridad había sido anegada completamente por el agua, y un caudal constante entraba desde el sur. Caminó por el pasillo hacia el norte, en dirección a la oficina, adolorida y cabizbaja. Pasó varios corredores y llegó a la puerta justo en el momento en que el generador de emergencias daba sus últimos agonizantes gemidos. Y todo quedó en tinieblas nuevamente. Sacó la linterna y se abrió paso hacia el cuarto de descanso de los empleados. Las tenues luces de las lámparas de emergencia arrojaban inquietantes sombras en dirección contraria a la luz. Llegó hasta donde se encontraba el pequeño botiquín de emergencias y volvió a inspeccionar el cerrojo. Sacó la pequeña nota que Uso le había dado y pudo ver que la combinación era F, C, G, D, A, E, B, el ciclo de quintas. Introdujo la combinación y abrió la caja. Dentro había una batería de 9 voltios, un paquete de galletas saladas en empaque sellado, un envase de alcohol isopropílico, varios frascos de acetaminofén,
unas tijeras, un pequeño rollo de esparadrapo, un paquete de gasas y un paquete de vendas. Mara utilizó las tijeras y cortó el pantalón justo encima de donde los perros la habían mordido. Por fin pudo ver el daño que los canes le habían hecho. A su pierna tenía la pantorrilla hinchada. La mordida estaba infectada, producto de las pestilentes aguas pantanosas con las que había tenido contacto. Utilizó el alcohol y una gasa, limpió la herida y la cubrió con una venda. Tomó el paquete de galletas y lo comió con el gusto de un indigente que ha pasado 2 o 3 días sin probar alimento, mientras el recuerdo de Uso, Manafik y los demás invadía su mente. Estaba viva gracias a los empleados, que ofrendaron su vida para que ella viviera. Si tan solo hubiera hecho caso a los avisos de que aquel sistema tropical podía convertirse en huracán y hubiera despachado a los empleados a tiempo, nadie habría salido afectado. Luego de comer las galletas, tomó un par de pastillas de acetaminofén y salió del cuarto hacia la oficina. Mara revisó la computadora, que todavía estaba encendida. El mensaje de hacía un rato había terminado y ahora la pantalla mostraba el logo de la compañía sobre una foto aérea del complejo de edificios. La joven utilizó el teclado para marcar su clave de acceso. La red de comunicaciones de Internet funcionaba con una pequeña antena de microondas en el techo del edificio EPS 666-42 y tenía su propio sistema de respaldo de baterías. Buscó el menú de redes inalámbricas y activó el sistema. Abrió el explorador de Internet y 1 millar de pop-ups hicieron imposible cualquier comunicación. ¡Maldito Windows Vista!, murmuró para sí misma. Cerró el programa e intentó con el que tenía el logo de una brújula. Un anuncio de un teléfono inteligente ocupó el espacio de trabajo mientras Mara maldecía al fundador de la compañía de ordenadores que inventó el artefacto. Lo cerró e intentó por tercera vez con el programa cuyo logo era un animal con la cola de fuego. El navegador funcionó rápido y sin problemas. Buscó su cuenta de correo electrónico y envió un mensaje al presidente de la compañía que decía: SOS, tenemos emergencia en la facilidad 1.020.666. Hey, y necesitamos evacuación inmediata. Mara Soledad Yades, supervisora de área. Presionó la tecla marcada como Enter, enviando el mensaje a su jefe. Se recostó sobre el teclado y comenzó a llorar desconsolada. Capítulo 17. La furia del viento. Mara lloraba desconsolada sobre el teclado de la computadora mientras su mente divagaba sobre los sucesos de aquel maldito día. Todo el tiempo tuvo la oportunidad de ayudar a sus subalternos. En cambio, los había conducido hasta el mismísimo infierno. Recordó las palabras que Uso le dijera el día que lo contrató. Hay que tener cuidado en nuestro proceder gerencial. No vaya a ser que estemos haciendo el trabajo del diablo a control remoto. Mientras la mujer lloraba sobre el escritorio, el agua comenzaba a llegar hasta la oficina administrativa del edificio EPC 666-42. El viento rugía con furia desde el exterior, y la lluvia, el viento y la inundación hacían lo propio a las afueras del edificio. Aquel día todo había pasado con la rapidez de un fotón que atraviesa el cosmos a la velocidad de la luz. Si algo le había enseñado aquella jornada, es que en la vida no hay resultados garantizados. A veces perdemos todo aún tomando la mejor decisión posible. La vida continúa siempre en dirección a la muerte, y es en ese último instante cuando ambas se abrazan y nos damos cuenta de que son la misma cosa. ¡Qué ironía! Por todo lo que luchamos, solo obtenemos un boleto sin regreso al olvido. En su viaje por su corta vida y la eternidad del pensamiento, podía escuchar a lo lejos una voz, un susurro. Trataba desesperadamente de entender lo que aquella voz quería que comprendiera. Sus propios sollozos apagaban la precaria voz que intentaba comunicarse desde el más allá. Oh,
¿Acaso desde el más acá? ¿Como un rayo de luz que ataca las tinieblas y las hace retroceder? Llegó la voz interior a sus oídos. No es el destino, es el camino lo que importa. Vamos, despierta. El sonido del ordenador frente a ella la sacó del marasmo. La pantalla indicaba que había un mensaje recién llegado a su buzón de correo electrónico. Abrió el mensaje. De Zanatos von Gier, Vicepresidente Mara Soledad Llaves. Asunto. Emergencia. En este momento no podemos enviar a nadie a ayudarle. Asegure el dinero y los archivos de la compañía en un lugar seguro. Deje todo preparado para operar mañana. Zanatos von Gier. Mara estalló en furia. No podía creer la respuesta de la alta gerencia. Justo cuando había perdido toda esperanza, recordó el plan de uso. Tomó el radio y colocó la batería que había encontrado en el botiquín de emergencia. Giró el potenciómetro que controla el encendido y el volumen del aparato. El viejo radio de 11 metros volvió a la vida con un estridente ruido de estática. Mara pulsó el botón que activa la transmisión. SOS. Mi nombre es Mara y estoy atrapada en el edificio EPS 166, 42 de los almacenes. El paraíso. Necesito ayuda. Estoy herida y es cuestión de tiempo que la inundación llegue hasta donde estoy. Repito. SOS. Ayuda, por favor. El radio emitió nuevamente el sonido de estática por unos segundos. Luego se escuchó una voz entrecortada que dijo, 10-4. Copiado. Mi 10-28 es Swiss Knife. Copiando su 10-50. Estaremos llegando en unos 15 minutos. Trate de llegar hasta el techo de su QTH. Swiss Knife QAP. Una inyección de esperanza entró en su mente, impulsándola a intentar una vez más salir de aquel maldito lugar. Ahora solo podía acceder al exterior por la puerta de la oficina. Toda la parte sur del edificio estaba anegada. Con mucho cuidado empujó la puerta, que ahora era más difícil de abrir por los casi 45 centímetros de agua que llenaban la oficina. Salió al exterior y sintió el viento que apenas la dejaba moverse. Continuó su marcha pasando la vieja covacha de mantenimiento hacia la escalera de emergencia. Subió experimentando un profundo dolor con cada peldaño que escalaba. Sus piernas querían darse por vencidas y sentía como si una corriente la jalara hacia la mismísima tumba. Pero aún así, continuó ascendiendo. En su mente sonaba una canción que su papá cantaba desde que se había entregado al Evangelio. Por ahí viene la recompensa. Ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Mara no sabía el significado de aquellas palabras, pero sin querer comenzó a cantar aquel coro. Mientras subía la escalera, el agua subía ahora rápidamente. La marejada ciclónica se había combinado con la avería de las bombas de drenaje del sistema contra inundaciones y la maratónica lluvia producto del huracán. Dentro de la oficina, el agua había alcanzado casi el techo, llenando de oscuras aguas todo el primer y segundo piso. La mujer alcanzó el tejado en el tercer piso y se recostó en una de las estructuras que proveen cobertura a los extractores de calor del antiguo edificio. Mientras descansaba, pudo ver a lo lejos una débil luz que se aproximaba desde el norte. El viento se calmó de repente. Debían estar en el ojo del huracán. Se asomó al borde del edificio y pudo ver que el agua había rebasado el segundo piso y ahora estaba a solo 1 metro de alcanzar el tercero. La luz estaba más cerca. La oscuridad de la noche no dejaba ver nada que no fuera aquella claridad caminante. A medida que se acercaba, Mara escuchó una voz proveniente del radio que llevaba en la cintura. ¡Alerta! Sobreviviente del paraíso, responda. Estamos cerca de su 10-20. Sai copia, conteste. Mara tomó el radio y respondió. Estoy aquí, repito. Estoy en el techo del edificio. Por favor, ayúdeme. La voz al otro lado del radio.
respondió. 10:4. Le copio, prepárese para abordar. La luz se tornó más intensa cada segundo hasta que pudo divisar un pequeño bote de rescate que se acercaba hasta el borde del edificio. El bote luchaba contra la corriente, que intentaba separarlo de la estructura. Mara se acercó hasta el borde y pudo escuchar el motor de la embarcación mientras se aproximaba. Suspiró para no llorar. Sabía que la maldición de aquel día no había terminado, pero por lo menos podía ver el nombre del bote que la recogería. SS5 Ter El Faro, San Juan. El bote se ubicó justo al lado del edificio, por el sector donde estaba la escalera de emergencia. Un hombre con traje de supervivencia color naranja le hizo señas para que bajara por la escalera hacia la cubierta del bote. Mara descendió y, de un salto, cayó rodando sobre la superficie de madera. El hombre la ayudó a ponerse de pie y le facilitó una toalla seca y un traje de supervivencia. Vamos, la pared de vientos está por llegar y tenemos que salir de este lugar lo antes posible, dijo el rescatista con una sonrisa que pronto se tornó en gesto de preocupación. Gracias. Ya casi había perdido la esperanza, le contestó Mara mientras caminaba hacia la cabina del bote y se secaba la cabeza con la toalla. El bote emprendió la marcha hacia el norte, mar afuera, donde le esperaba la nave nodriza de la que el pequeño bote rescatista había salido. Desde la cubierta se podía apreciar la increíble destrucción causada por el huracán. Las luces del navío dejaban ver el mar de escombros por el cual navegaban. A Mara le pareció ver a lo lejos una improvisada balsa hecha con una paleta de madera. Encima de la paleta flotante, creyó distinguir una persona tendida sobre ella y lo que parecía ser un pequeño gato a su lado. Un segundo después, las luces del bote dejaron de alumbrar en aquella dirección. Sobre la paleta de madera que flotaba a la deriva, la señora Neko lamía la cara de uso. El viento arreciaba de nuevo, y el hombre, extenuado, levantó la cabeza, miró a la gata y la atrajo hacia su abrigo impermeable. No te preocupes, Neko. De alguna manera, nos salvaremos. Fin.